La salud es uno de nuestros mayores tesoros y en el Colegio de Contadores Privados nos preocupamos por usted y su familia. Por eso les invitamos a ser parte de nuestra Feria de la Salud, un espacio lleno de actividades, chequeos médicos, charlas, talleres y están especializados para el bienestar de toda la familia. Acompáñennos el viernes 24 de octubre y el sábado 25 de 8 a 2 de la tarde. Les esperamos. Hola, bienvenidos a La Voz del Contador. Como siempre para nosotros, de parte de la Junta Directiva y el Colegio de Contadores Privados, es un gusto compartir temas importantes y necesarios para esta profesión tan linda. Y qué mejor que hablar sobre el inicio de Tribu y OBI acá en Costa Rica. Bueno, yo creo que para eso tenemos un grandioso invitado. Él es don Felipe Bonilla, él es el gerente de impuestos de Grant Thornton, así que don Felipe, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, doña Rocío. Es un placer estar por acá compartiendo con ustedes el día de hoy. Y yo creo que este tema es interesante y lo tenemos que disfrutar. Yo le decía a algunos colegas en estos días, bueno, no todos han pasado por esta transición. Hay algunos contadores que ya pasaron por esto en algunas otras ocasiones y diferentes sistemas que han tenido que implementar y todo tiene sus pros y sus contras, pero es algo que tenemos que vivir y disfrutar. E inclusive le decía a otra colega, qué bonita la adrenalina de vivir esto, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido a ustedes? Ha sido toda una experiencia, doña Rocío, como usted bien comenta, pues bueno, siempre un cambio de sistema, en este caso informático, bueno, un cambio tan importante con la cantidad tan grande de usuarios que tiene el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y todos los contribuyentes que hay, siempre es un proceso que implica muchísimos retos y como usted bien lo menciona, también no deja de ser interesante, ¿verdad? Pasar por este tipo de etapas, por este tipo de procesos, claro. Y yo me imagino que tanto como nosotros acá en el colegio que hemos estado atendiendo a nuestros contadores con sus consultas, ustedes van a tener clientes que les realizan consultas. ¿Cuáles han sido las que les han realizado últimamente? Sí, de hecho, bueno, tenemos, doña Rocío, un poquito más de 48 horas de que se puso a disposición este sistema TribuCR y ya en estos 2 días han surgido muchísimas consultas. Desde el tema del registro inicial, la inscripción inicial en la plataforma, lo que nos han consultado mucho los contribuyentes es por ese paso a paso, porque si bien es cierto, ya los que tenían experiencia tal vez en el sistema anterior de la ATV, ya conocían un poquito cómo es un proceso de inscripción en este tipo de sistemas, pero bueno, TribuCR implementa 2, diría yo, modalidades adicionales, que es el tema de la doble verificación. Entonces es importantísimo a la hora de hacer la inscripción que tengamos ese teléfono, ¿verdad? Un teléfono celular, un correo electrónico, porque a esos medios nos va a llegar un código de verificación que hay que utilizar para ese proceso de inscripción. Y algo nuevo también con TribuCR que no estaba antes con el ATV, es que para esa primera inscripción vamos a tener que utilizar el consecutivo que viene en el reverso de la cédula, ¿verdad? Son unos numeritos que vienen en forma vertical. Vamos a tener que incluirlos en esa primera inscripción para poder acceder al sistema, ¿verdad? Entonces básicamente es como ese paso a paso que nos han estado consultando para efectos del registro en la plataforma. Claro que sí. Un comentario con respecto a este código en las cédulas. Y hay personas que tienen varias cédulas porque, no sé, por costumbre o por facilidad inclusive. Entonces, hay personas que les dio error y el error que les dio fue que el código que estaban colocando de la cédula nueva a veces no lo permitía. Sí, correcto. Pero es cuando es muy reciente. Entonces, tenemos que estar atentos de cuál es el código, de agregarlo, de hacer la prueba y siempre creando el usuario, ¿verdad? Yo creo que son cositas bonitas que no se nos pueden olvidar, pero qué bonito estar con un contador acá en La Voz del Contador hablando sobre las experiencias de esta implementación. Se han identificado algunos inconvenientes en la creación de usuario. ¿Qué inconvenientes ha tenido usted de experiencia? Como usted bien lo mencionaba, doña Rocío, bueno, temas del comprobante, surgió un errorcito en donde indicaba que justamente los datos que se estaban incluyendo no coincidía con los datos del contribuyente. Entonces hayamos identificado como 3 soluciones o 3 motivos por los cuales sucede esto.
El que usted mencionaba es uno de ellos, efectivamente, que se estaba incluyendo pues una cédula tal vez que no era la que correspondía. En otros casos cambiando de navegador, vieras que cambiando de navegador nos ha permitido continuar con el proceso. Y sí hay otros casos en donde efectivamente sí había un error por parte del Ministerio de Hacienda. La base de datos que tenía no coincidía efectivamente con el número de identificación o no coincidía con la fecha de vencimiento de la cédula de identidad. Entonces en esos casos sí tuvimos que comunicarnos con el Ministerio de Hacienda para que se den las correcciones y poder acceder al sistema. Bueno, y ahí vamos poquito a poco. De hecho, el Ministerio de Hacienda nos decía que le comunicáramos a las personas que cuando usted es representante puede no crear el usuario, pero hay personas que no lo creaban y accesaban a la clave temporal y después se les bloqueaba la clave temporal. Claro. Y esto es un inconveniente porque yo creo que fue claro cuando nos explicaron, hay que crear el usuario y eso a nivel general para poder accesarlo, así que ojalá no tengan este inconveniente muchísimas personas. Y perdón, doña Rocío, en estos 2 días también hemos tenido el inconveniente justamente con la clave de acceso del celular. Vieras que, por ejemplo, ayer, nosotros en la firma también tuvimos un par de clientes que no pudimos hacerles el usuario porque no llega la clave, ¿verdad? No está llegando, no sabemos si puede ser un tema de las inscripciones masivas que están haciendo las personas, que tal vez por ahí están interrumpiendo un poquito la fluidez del sistema, pero al menos ayer no estaban llegando los códigos, llegaron hasta la pura noche, nos comentaron los clientes, ¿verdad? Entonces todavía estamos con ese proceso de inscripción. Estaban ya descansando en su hogar y en su cama y empezaban a llegar los... Sí, no, de verdad que así fue, de verdad que sí. Sí, en realidad. Ahora hablemos un poquito del registro único tributario, porque ¿cómo ha sido este tema del proceso de la modificación de datos en el RUT? A nivel general, doña Rocío, ha sido fluido, al menos con los clientes, con los contribuyentes que hemos conversado, ha sido fluido. En realidad se pide información muy similar a lo que ya teníamos en el ATV. Entonces los que ya tenían experiencia, los que ya teníamos experiencia en el sistema anterior, es muy similar. ¿Qué cambia? Cambia la interfaz, obviamente, es una interfaz más amigable, ¿verdad? Más fluida, diría yo. Y hay por ahí un par de datos también adicionales que hay que completar, pero no es nada... ¿verdad? Fuera de este mundo, es algo relativamente sencillo. Entonces, a nivel de ese proceso de inscripción, el registro tributario ha sido fluido también. Lo que sí tiene que tener la gente claro es que en el momento de crear el usuario es obligatorio realizar la modificación de datos. Pero cuando realizamos la modificación de datos es donde tenemos que tener la información a mano, porque es el momento en donde si alguna actividad se modificó con el CIU4, tenemos que contemplarlo y también tenemos que saber si la dirección está correcta y si había un cambio o algún error que no nos habíamos percatado, modifiquémoslo. Pero también hay que revisar la constancia, que todo esté correcto, porque por ahí hubieron algunos inconvenientes. Entonces me gustaría tal vez que hablemos de qué inconvenientes se presentaron en este proceso. En ese sentido, doña Rocío, principalmente lo que nos han comentado los clientes es que en algunos casos no les migró la información que tenían en el ATV, ¿verdad? No les migró la información, entonces prácticamente tuvieron que hacer la inscripción desde cero. Si recordamos, por ahí el Ministerio de Hacienda pues, nos había comentado que toda la información que ya estuviera en el ATV iba a migrar, ¿verdad?, al nuevo sistema TribuCR. En algunos casos sí ha sido así, diría yo que en la mayoría de los casos en realidad, pero sí hemos tenido otros procesos en donde prácticamente tuvimos que hacer la inscripción desde cero y ahí sí, como mencionaba usted, pues tener toda la información a mano, ¿verdad? Porque sí no se estaba migrando la información y hemos tenido también algunos inconvenientes, como usted lo mencionaba al principio, con las autorizaciones para terceros principalmente. En algunos casos el sistema se congela cuando uno está intentando acceder o cambiar de cuenta para dar una autorización a un tercero, o en algunos casos incluso se acaba la sesión, ¿verdad? Interrumpe la sesión de forma abrupta, entonces hay que volver a hacer el proceso de registro y demás. Hemos tenido ese tipo de inconvenientes con las autorizaciones para terceros, sí. Yo creo que en los primeros días esto normalmente se muestra y la cantidad de contribuyentes a nivel nacional es muy grande. Esta plataforma teníamos una perspectiva de que no iba a fallar. No significa que ha fallado, hemos tenido algunos inconvenientes. Yo creo que es importante repasarlos, porque si a usted no le ha sucedido, entonces por lo menos que se dé cuenta qué es lo que podría suceder si usted todavía no ha ingresado. El primer día creo, Felipe, que no ingresaron todos.
esperando a ver qué decía el resto de personas, pero ya el segundo aparecieron muchas cosas. Yo creo que ahí vamos a ir poquito a poco mientras ellos van resolviendo. Pero yo sí quería comentarle que el colegio, por lo menos el Colegio de Contadores Privados, ha tenido una comunicación directa con Hacienda y con el equipo que está trabajando. Entonces le hemos hecho cortes. Ahorita de hecho hay un correo que está poniéndose a disposición para todos los contadores para que nos lleguen esas informaciones o esos errorcitos que han detectado. Y también tenemos un equipo de acá que son los embajadores que han estado trabajando con todo lo de Tribu, en donde ellos están revisando, porque puede ser que usted como contador tuvo un pequeño inconveniente, pero no es un error en el sistema, sino tal vez un error humano o una pulguita, digámosle, en el sistema, que es como le dicen los programadores. Ahora hablemos un poquito de lo que son las formas de pago para lo que son los impuestos, porque la gente, esta parte es como la que dejó de último esperando a ver qué sucedía en el sistema. Claro, doña Rocío, de hecho, bueno, el tema de los medios de pago ha sido quizá uno de los temas que ha generado más revuelo a nivel de los contribuyentes. ¿Por qué? Bueno, porque se elimina esa opción que teníamos antes de poder pagar en la página del banco, claro, poder pagar con conectividad bancaria. Eso para la generalidad de los contribuyentes, pues digamos que de todo lo bueno que ha traído el sistema, esa es tal vez como la piedrita en el zapato, ¿verdad? Tal vez un tema que muchos consideran de retroceso a nivel de pago. Pero bueno, es entendible también cuando nos informan o cuando nos menciona el Ministerio de Hacienda que se van a ahorrar más de 300 millones de colones mensuales solo en temas de comisiones, ¿verdad? A nivel país. A nivel país, exactamente. Es algo que al final pues, nos va a beneficiar a todos. Entonces, claro, tal vez de cara al contribuyente, pues no es como una decisión que uno apruebe, digamos, pero entiende después de tener ese contexto, ¿verdad? También. Estaríamos hablando que conectividad ya no tenemos. Pueden haber otros medios, pero me gustaría tal vez que usted sea el que nos explique qué medios de pago son los que existen ahora. Claro, entonces, bueno, en ausencia ya de conectividad bancaria, ¿cuáles son los medios oficiales que permite el Ministerio de Hacienda? Bueno, a través de Tribu CR, a través de la misma plataforma, ahí vamos a poder presentar nuestras declaraciones y ahí mismo vamos a poder hacer el pago. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con nuestra cuenta IBAN, ¿verdad? Tenemos que tener la cuenta IBAN. Importante que puede ser la cuenta IBAN de la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, ¿verdad? Eso es algo nuevo también que nos permite pagar con la tarjeta de crédito, con la cuenta IBAN. Entonces, bueno, ahí tenemos dos opciones: digitarla cada vez que vamos a hacer un pago. Cada vez que vamos a pagar cualquier impuesto, digitamos la cuenta IBAN, o bueno, podemos también hacer el proceso que le llamamos de domicilio de la cuenta bancaria. Entonces, eso es que, para hablarlo en términos coloquiales, como colocar un favorito, ¿verdad? Como colocar una cuenta favorita. Entonces ahí colocamos los datos y ya no vamos a tener que estarla digitando cada vez que vamos a hacer el pago, sino que cuando vamos a pagar, ahí nos aparece ya la opción de la cuenta bancaria y nada más tenemos que seleccionarla. Esa es una metodología de pago. La otra es ir presencialmente al banco, que en este caso, bueno, las entidades autorizadas, ¿verdad? Puede ser el Banco de Costa Rica, por ejemplo, o el BAC San José, ir ahí presencialmente y hacer el pago, ¿verdad? Ahí en efectivo. Lo que tenemos que tener claro también es que yo puedo ir al banco sin el efectivo, porque yo tengo cuenta bancaria ahí. Entonces llegué al cajero y le dije que iba a hacer un retiro por el monto del impuesto y que de una vez lo aplique en el pago. Entonces no medio con dinero, no corro riesgos de andar en la calle con efectivo. Creo que es un tema de mucha gente. Hay muchos que todavía les gusta ir a los bancos en realidad, pero a la gente le da miedo el tema de la cuenta IVA. Sí, claro. Y también tener que colocarla, inclusive todavía le da miedo porque hay, ustedes lo manejan, hay clientes que dicen, usted me puede hacer el pago, yo le paso el dinero a usted y usted se encarga. Esto sigue sucediendo. Sí, claro. Un tema de confianza o un manejo que tal vez, no sé, según el contribuyente sea el adecuado, pero ese temor que tienen con respecto a esto, ¿cómo lo han abarcado ustedes? Sí, es un temor que es razonable, ¿verdad? Incluso, pues bueno, recordemos hace no mucho el proceso de hackeo también que tuvo el Ministerio de Hacienda. Entonces, claro, eso le activa las alarmas a los contribuyentes. Nosotros personalmente, pues bueno, lo que hacemos es dar opciones. Quizá le explicamos bien al cliente cómo es el proceso y qué es lo nuevo que estamos teniendo el día de hoy. Entonces, con algunos incluso lo que hemos optado es por enseñarles cómo es, ¿verdad? Enseñarles cómo es la creación del usuario y cómo es el proceso de pago, que realmente, o sea, es sencillo, ¿verdad? Es un tema sencillo.
Entonces, claro, ya nosotros lo que hacemos es presentar las declaraciones e inmediatamente le indicamos al cliente, bueno, ya presenté la declaración, ¿verdad? Usted puede acceder y pagar cuando guste. En otros casos, pues sí, lo que han hecho es que nos autorizan más bien a nosotros, ¿verdad? Entonces el cliente nos dice, no, yo no tengo tiempo pues para estar haciendo estos procesos de pago. Entonces, bueno, nos autorizan igual a través del sistema TribuCR. Eso es una opciones nuevas también que hay de autorización para poder nosotros utilizar la cuenta bancaria que tenga el domiciliada para hacer el pago de esos impuestos, ¿verdad? Pero realmente acá, doña Rocío, pues es un cambio al final de paradigma, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que aceptar. Y si no, como mencionaba hasta, está siempre la opción de ir al banco también presencialmente. Yo sí quiero agregar un puntito aquí, Felipe, y es que esto ya lo realizaban los grandes contribuyentes. Esto no es nuevo, lo han aplicado durante varios años. Entonces, tenemos la experiencia ya de ellos. El que no hayan problemas y que en Costa Rica ya se maneje de esta forma nos da un poquito de tranquilidad. Pero si no, hay personas que dicen, no, yo quiero la cuenta de este banco y ahí solo voy a tener en esa cuenta el monto del impuesto. Y puede ser una forma de controlarlo como tal, ¿verdad? También, correcto. Felipe, un tema importantísimo que todo el mundo tenía dudas: migración de saldos a favor y compensación de impuestos. ¿Cómo ha sido la experiencia en esta parte? Hemos tenido experiencias muy variadas, doña Rocío, la verdad. Hemos tenido pues desde el caso óptimo, ¿cuál es el caso óptimo? Bueno, que el cliente nos dice, sí, vea, se migró exactamente lo que yo tenía en mi contabilidad, lo que tenía en mis registros, ¿verdad? Se migró de forma exacta, ahí tengo todo el saldo a favor que tenía yo contabilizado. Hemos tenido casos también donde nos dicen, no, vea, yo tenía X monto de saldo a favor y no se me migró nada, sí, ¿verdad? Se me migró 0 de saldo a favor. Hemos tenido casos en donde se migró una parte y otra parte aparece como un saldo no disponible. Es decir, se refleja todo el monto que tenía el cliente en su contabilidad, pero una parte está disponible y otra no está disponible, ¿verdad? Entonces hemos tenido muchísimos, bueno, de todo hemos tenido con respecto a la migración de los saldos a favor realmente. ¿Y qué puedo hacer, digamos, si se cargó de forma incorrecta algún saldo a favor? Acá lo que ha puesto a disposición el Ministerio de Hacienda, doña Rocío, y bueno, esto es importante, recordemos que TribuCR también incorpora lo que conocíamos antes como Travi, que era esta interfaz para presentar distintas solicitudes. Bueno, ahora se incorpora también en TribuCR. Entonces, en este caso de los saldos a favor, lo que se ha dispuesto es una solicitud especial que se llama igual revisión de la migración de los saldos. Entonces, si nosotros como contribuyentes consideramos que se nos migró un saldo incorrecto, o más bien que, por ejemplo, esos saldos que le mencionaba que no están disponibles, queremos que nos lo trasladen a saldos disponibles, podemos presentar ahí la solicitud presentando toda la prueba, eso sí, ¿verdad? No sé, las declaraciones, los DUAs de importación, si es un tema de crédito, las facturas, etcétera, explicando toda la situación, mostrando cómo se genera o cómo tenemos disponible ese saldo a favor. Y ya el Ministerio de Hacienda pues ahí se encargará de hacer las revisiones respectivas. Ok, ¿y cómo puedo utilizar el saldo a favor para compensar los impuestos? Esto es un tema importante y es un tema que cambió también con respecto al ATV, doña Rocío. El contribuyente, en este caso prácticamente ya no va a tener el control de esos saldos a favor. Las compensaciones las va a hacer el sistema TribuCR de forma automática. Ya no vamos a tener esa facilidad que teníamos con el ATV de indicarle así, quiero compensar, no quiero compensar. Nosotros mismos éramos los que le indicamos incluso el monto, ya no. Ya nosotros presentamos la declaración y el sistema automáticamente se encarga de realizar la compensación si tenemos saldos a favor. Eso es algo que cambió totalmente. Entonces, básicamente el control que podríamos tener de esos saldos a favor es a nivel de solicitar devoluciones, ¿verdad? Podríamos solicitar alguna devolución de saldos a favor, pero ya para temas de compensación ya el sistema lo va a hacer automáticamente. Estaríamos hablando que esa compensación automática sería en todas las declaraciones autoliquidativas. Correcto, en todas las declaraciones autoliquidativas aplicaría esta compensación automática. Lo hemos visto incluso en estos 2 días con los pagos parciales. Incluso en pagos parciales ya hemos visto que se aplica también la compensación automática. Correcto. Ok, otro punto importante que ha salido con todo esto de Tribu son las declaraciones informativas. Bueno, también las autoliquidativas, que son retención en la fuente, pero en cuanto a estas declaraciones, ¿qué nos puede comentar? A nivel de cambios en presentación de declaraciones, doña Rocío, ese es uno de los más significativos que trae TribuCR sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque son declaraciones nuevas, son declaraciones completamente nuevas, declaraciones informativas mensuales.
que vamos a tener para todo lo que son los impuestos de retención en la fuente. Entonces, los más comunes que estamos hablando ahí, salarios, por ejemplo, dividendos, ¿verdad? Todo este tipo de impuestos de retenciones que generalmente van a tener los contribuyentes mes a mes. Entonces, ¿cuál es el cambio? Bueno, igual para circunscribirme tal vez en el tema de salarios, que creo que prácticamente todos los clientes van a tener que presentarla. Antes, ¿qué teníamos con el ATV? Bueno, que simplemente llegábamos, presentamos la declaración autoliquidativa de salarios, es decir, colocamos el monto que retuve salarios y pagábamos. Bueno, ahora no. Ahora, antes de esa declaración, vamos a tener que presentar una declaración informativa en donde vamos a tener que colocar los datos de cada uno de los empleados a los cuales les hice retención en la fuente por salario, por ejemplo. Entonces, claro, tengo que completar esa declaración de forma mensual y una vez que la presento, entonces, de hecho, el sistema presenta automáticamente la autoliquidativa. Ya el contribuyente ni siquiera puede presentar la autoliquidativa, se presenta completamente de forma automática. ¿Con qué? Con los datos que se incorporaron en la informativa. Entonces es importantísimo que esa informativa, ¿verdad?, vaya con los datos correctos, porque otro dato curioso, doña Rocío, es que ni siquiera nos deja rectificar la autoliquidativa, sino que tenemos que rectificar la informativa para que cambie la autoliquidativa. O sea, estamos hablando de que básicamente la declaración autoliquidativa no la podemos tocar, sino que todo se va a manejar ahora con esa declaración informativa que hay que presentar ahora mes a mes. Porque yo era la pregunta que seguía, que qué pasaba ahora con la de 152 que era anual, ahora la tenemos que presentar mensual, pero usted ya ahí nos aclaró todo. Yo creo que por ahí tenían unas dudillas, que dicha que tuvimos hoy esta entrevista con Felipe. Ahí tal vez, doña Rocío, importante con esa de 152 también, como usted ya menciona, se deroga, ¿verdad? Prácticamente se elimina esa declaración que era la de retenciones anuales, ya no la vamos a tener que generar, pero un dato importante, lo que son los meses de enero a agosto, ¿verdad? Eso sí vamos a tener que presentarlos en un formulario especial que en las resoluciones del Ministerio de Hacienda se ha indicado que se va a poner a disposición a partir de noviembre de este año y vamos a tener tiempo de presentarlo hasta diciembre, pero es básicamente esa informativa que vamos a tener que presentar de enero a agosto. Ya para septiembre ya no, porque nuevamente, ¿verdad?, ya va a ser mensual y ya este mes de octubre va a ser la primera vez que la tengamos que presentar. Entonces, si usted está acostumbrado a presentar la declaración de retención en la fuente nada más para el pago, ahora tiene que tener todos los datos y todo tiene que coincidir perfecto por el tema que acaba de decir Felipe. No podemos rectificar la autoliquidativa, sino la informativa como tal. Se puede, esa era que sí se podían rectificar. ¿Se ha identificado algún inconveniente en lo que es el proceso del llenado de esa declaración? Sí, vamos a ver, doña Rocío, algunos inconvenientes que hemos identificado. Bueno, algunas bondades del sistema también, si queremos llamarlo de alguna manera, es que ahora podemos desde el mismo sistema descargar una plantilla en Excel. Porque claro, imaginémonos un contribuyente con 50, 100 empleados, ¿verdad? No va a ir haciendo el registro uno a uno de sus empleados, sino que puede descargar esta plantilla, la llena en el Excel y la sube al sistema, la carga. Hemos tenido algunos problemitas con ese proceso de carga al sistema. En ocasiones se congela también, en ocasiones nos saca de la sesión, ¿verdad? Pero nuevamente me parece que es algo de que estamos en los primeros días y demás. Esperaría que de aquí ya al 24 por ahí, que después vamos a tener que presentarla, ya esté más estable. Pero sí hemos tenido algunos problemitas de carga. Y otro dato también, doña Rocío, importante es con respecto a remesas al exterior, que aquí también vamos a tener que hacer el mismo proceso, presentar una declaración informativa de remesas al exterior y después presentar el pago. El problema que hemos tenido acá con las remesas al exterior es que hay que colocar el tipo de identificación de la persona a la que le estamos reteniendo, persona física o jurídica del exterior a la cual estamos haciendo la retención. Lo que pasa con el sistema es que tiene una validación que prácticamente no nos permite colocar una cédula o un número de identificación de una persona extranjera. Entonces, actualmente, a hoy al menos, ¿verdad?, después de estos 2 días de que salió a la luz el sistema, prácticamente es imposible presentar esa declaración informativa de retenciones en la fuente. De momento, ¿cuál es la alternativa paliativa que hemos identificado? Bueno, que si seleccionamos el tipo de identificación Dimex, entonces ahí sí nos permite colocar cualquier tipo de información, pero al final no es algo que esté correcto, porque, ¿verdad?, si es una entidad jurídica del exterior o algo por el estilo, no va a tener Dimex, o alguna persona física del extranjero que no tenga el Dimex, ahí estaríamos reportando información incorrecta. Esta situación incluso ya se la reportamos también al Ministerio de Hacienda, entonces esperaríamos que en los siguientes días la esté resolviendo. Claro, yo creo que por todo lado ya se está reportando un montón de cosas, tienen bastante trabajo.
Entremos a lo que es la declaración del IVA, porque esta declaración es a la que todos los contadores le tenían un poquito de miedo. Hablemos un poquito de los cambios. Vienen cambios muy importantes también en la declaración del IVA. Después de estas nuevas declaraciones de retenciones ahora informativas, yo diría que es el cambio más importante que viene a nivel de declaraciones, esta del IVA. ¿Qué cambios podemos ver? Bueno, recordemos, o los que teníamos experiencia con el ATU y con el anterior formulario, el D104, que teníamos que hacer declaración por actividad económica. Es decir, si teníamos 5 actividades económicas, teníamos que completar 5 secciones de ventas, 5 secciones de compras. Esto cambió con TribuCR y con el nuevo formulario, que es ahora el 150, porque ahora tenemos que declarar es por tarifa. Simplemente por tarifa de venta, por tarifa de compra. No importa si tenemos 5, 6, 7, 8, 9 actividades económicas, vamos a tener que completar una sola sección de ventas y una sola sección de compras, que dicho sea de paso también está simplificada, porque lo que teníamos con el anterior formulario era, por ejemplo, una sección de ventas que se segregaba en muchísimas opciones, ¿verdad? De que ventas de canasta básica, ventas de insumos agropecuarios, las exenciones, también había N cantidad de casillas para completarla. Con TribuCR ahora hay una sola casilla prácticamente para hacer cada reporte. Entonces, desde ese punto de vista, es un cambio importante que viene con esta declaración nueva, la 150, ¿verdad? Estaríamos hablando de que se simplificó la declaración. Ahí podríamos decir que hay opiniones encontradas, doña Rocío, ¿verdad? Porque podemos tener dos escenarios. Un cambio importante también que viene en esta declaración es el tema de la proporcionalidad, la famosa prorata. Entonces yo lo dividiría en dos tipos de contribuyentes. Si somos un contribuyente que tiene una operación un poquito más sencilla, que tiene una única tarifa de venta, no sé, solo ventas al 13% del IVA, o solo ventas exentas, o solo ventas por exportación, para esos contribuyentes sin duda el proceso se simplificó muchísimo. O sea, yo sin temor a equivocarme diría que van a tardar la mitad o incluso menos de lo que tardaban llenando el formulario anterior. Sin embargo, si soy un contribuyente un poquito más grande que tiene una operación un poquito más compleja y donde ya me aplica la proporcionalidad o la prorata en el IVA, creo que ahí podríamos estar tardando parecido, ¿verdad? Tal vez un poquito menos, pero sí la simplificación para estos contribuyentes no fue tanta, porque más bien a nivel de la proporcionalidad nos incluyeron información adicional que vamos a tener que reportar dentro de la declaración, ¿verdad? Entonces, para la generalidad de los contribuyentes, yo diría que sin duda se simplificó mucho, y para aquellos que tengan la mala fortuna de tener que aplicar este proceso de prorata, de proporcionalidad, creo que sí va a ser un proceso tal vez similar a lo que teníamos antes, ¿verdad? Sí, yo creo que hicieron una simplificación quitando la división por operación, pero ahora sí tenemos que dividir un poquito más en la proporcionalidad por tarifas. Claro. Y como nosotros vamos a revisar, por eso yo le digo siempre al contribuyente, confíe en un contador que no solamente va a presentar, sino que va a asegurarse de que todo esté correcto. Entonces, la mayoría de contadores con los que yo he conversado ya están revisando la proporcionalidad, viendo los cálculos, pero el sistema te lo calcula. Pero esto no significa que uno no va a realizar cálculos y revisiones fuera, porque todo es nuevo. Y ahí ya después nos va a quedar como una herramienta de revisión diaria. Hablemos de la parte bonita, los inconvenientes que hemos encontrado. A nivel del IVA, doña Rocío, en realidad ha sido muy fluido, ¿verdad? Nosotros ya hemos hecho varias pruebas de presentación de la declaración, nos ha permitido presentarla de forma fluida. Como bien usted lo menciona, incluso hemos ya evaluado el cálculo que hace la proporcionalidad con las herramientas que tenemos nosotros a lo interno, y los cálculos también, ¿verdad? Están correctos, nos arrojan los mismos resultados. El único inconveniente que tuvimos en estos primeros 2 días fue con una casilla, ¿verdad? O con una sección del formulario nueva que se llama débito por autorrepercusión del IVA, que es lo que tenemos que hacer cuando tenemos alguna importación de servicios, ese tema de la inversión del sujeto pasivo, la autorrepercusión. ¿Qué fue lo que sucedió con esta casilla? Que se le había puesto una validación en donde la ligaba a las ventas a la tarifa del 4%. Me parece que ahí lo que hubo fue un error de parametrización, porque la parametrizaron igual al tema de las devoluciones por los servicios de salud, ¿verdad? Que sabemos que cuando se paga con tarjeta, el doctor pues le devuelve ese IVA. Tuvimos ese inconveniente en esa casilla, no nos dejaba colocar montos si no teníamos ventas al 4%, lo cual es incorrecto, ¿verdad? Pero incluso ayer mismo hablamos con los señores del Ministerio de Hacienda y nos dijeron que ya lo habían corregido. Yo personalmente no he hecho todavía la prueba de ver si realmente lo corrigieron, pero unos compañeros me dijeron que sí, que efectivamente ya estaba corregido. Excelente, entonces vamos bien. Hablemos del plazo de presentación.
El plazo de presentación es importante, doña Rocío, también porque, bueno, claro, teniendo en cuenta que es un nuevo sistema, teniendo en cuenta que los contribuyentes tienen que familiarizarse con este nuevo sistema, entonces el Ministerio de Hacienda pasó, ¿verdad? Ya nos presentamos el 15, nos amplió el plazo para la presentación de todas las declaraciones, llámese IVA, llámese retenciones en la fuente, etcétera, para el 24 de octubre. Entonces ahora tenemos hasta el 24 de octubre para hacer la presentación de estas declaraciones. Yo creo que todavía uno como contador siente como esa presión de que era el 15. Sí, claro. Pero esto nos tranquiliza. Ahora, la duda que tiene la gente ahorita es, ¿esta ampliación es para IVA o para todas las declaraciones autoliquidativas? Inicialmente, doña Rocío, salió para IVA, ¿verdad? Inicialmente salió para IVA, pero ya, si mal no recuerdo, el viernes de la semana anterior salió la resolución oficial donde indica que por una única vez se amplía para retenciones de salarios, para retenciones por remesas, ¿verdad? Entonces ya tenemos las resoluciones oficiales en donde efectivamente la traspasan también para el 24 de octubre estas declaraciones. Perfecto, porque sí había esa duda para algunas personas y es como el temor, pero ya esto nos da tranquilidad, sabemos que vamos a poder presentar con el mismo plazo todas. Felipe, tal vez una conclusión para esta presentación en La Voz del Contador. ¿Cómo hemos visto el sistema para hacer sus primeros días? Para hacer los primeros días, doña Rocío, bueno, es esperable, ¿verdad? Es esperable que veamos este tipo de, como decía usted, de pulguitas tal vez. A nivel general, creo que el sistema ha sido amigable, el sistema ha funcionado de la forma prevista, en términos generales, ¿verdad? Insisto. Entonces, realmente para mí eso es una experiencia positiva que hemos tenido con este sistema. Y bueno, al final, como decíamos antes, también es un tema, una cuestión de cambio ya de paradigma, un cambio tal vez de mentalidad y de aceptación de este nuevo sistema, que como usted lo indicaba también al principio, no deja de ser un reto y un tema interesante también de afrontar un cambio de sistema de esta magnitud. Perfecto, yo creo que la adrenalina no la podemos dejar de tener en esta profesión tan bonita. Si no es un cambio de sistema, es un cambio de una ley, viene una directriz, pero lo que sí tenemos que estar todos los días es actualizados. Y acá en La Voz del Contador y de parte del Colegio de Contadores nos encanta compartir con un contador y obviamente con una firma que siempre nos acompaña en diferentes charlas. Por eso, contar la experiencia que llevamos hasta el momento no solamente va a decir qué les ha sucedido a ustedes, sino va a ser una herramienta para otros contadores que están en este momento pasando por lo mismo. Así que muchísimas gracias, don Felipe, por su tiempo y por querer acompañarnos nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes, doña Rocío, por la invitación. Y como usted bien lo indica, al final es ayudarnos, ¿verdad?, entre todos, y hay cualquier consulta o cualquier otro tema que tengan, con muchísimo gusto estamos a la orden. Muchísimas gracias, y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, y ahí vamos a estar con ustedes en temas importantes, así que no se pierda de las redes sociales y de todo el apoyo que está brindando el Colegio de Contadores para todos ustedes. Muy buenas noches. La salud es uno de nuestros mayores tesoros y en el Colegio de Contadores Privados nos preocupamos por usted y su familia. Por eso les invitamos a ser parte de nuestra Feria de la Salud, un espacio lleno de actividades, chequeos médicos, charlas, talleres y están especializados para el bienestar de toda la familia. Acompáñennos el viernes 24 de octubre y el sábado 25 de 8 a 2 de la tarde. Les esperamos.